Ya son las 7:41, Puerto Rico, muy buenos días. Tengo conmigo aquí en el estudio el contador público autorizado, Eduardo González Gerena. Muy buenos días, Eduardo, y gracias por estar con nosotros aquí en Noti1 de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Usted presentó durante el día de ayer una charla que lo que marca es el retrato del fraude en Puerto Rico, un estudio de este año 2018 que anteriormente ustedes habían hecho este estudio excluyendo el gobierno. En esta ocasión incluye al gobierno de Puerto Rico. Sí, es aterrador la información que ofrece este estudio, porque en un 20.77% la víctima fue gobierno, y el tema de corrupción se despuntó significativamente. Antes, en el estudio del 2006, la clasificación de corrupción fue solamente como un 20%, y ahora es cercano a 60% los eventos de corrupción. Claro, al tener la víctima, que es ahora gobierno, podía participar en el estudio. Cuando sube vertiginosamente, ahora incluyendo al gobierno, la estadística, ¿cómo se refleja esto en términos de dólares y centavos, la corrupción en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico hay varios datos interesantes que surgen como parte del estudio. Y en el términos de la corrupción, el costo de la corrupción en Puerto Rico fue superior a Estados Unidos. A modo de ejemplo, en Puerto Rico el estudio dice que son $349,000 el costo de corrupción en general en estos encuestados. En Estados Unidos son $250,000, o sea que excedemos al menos por $150,000 esa cantidad, por $100,000 esa cantidad. Cuando hablamos el costo que esto le tiene al gobierno, el costo de la corrupción en Puerto Rico está casi como estaba viendo yo una gráfica, sí, como $2 millones. El costo total en Puerto Rico, basado en este estudio, sería cercano a $2,000 millones en general. Eso es la empresa privada y también con gobierno, en ambos consolidados. Esto, cuando hablamos de estas pérdidas, González, ¿estamos hablando anual? Anual, eso es así. El estudio se hizo basado en el Producto Nacional Bruto, se multiplicó por la tasa que indicaban estos expertos, estas personas que contestaron el estudio, que indicaron que el costo de fraude y abuso en Puerto Rico es 2.77, y eso lo multiplicamos por el Producto Nacional. Cuando hablamos de fraude, ¿cuántas modalidades de fraude hay para establecerla en la empresa privada y en el gobierno? Hay tres clasificaciones. La más común es la apropiación de activos, robarse inventario, robarse efectivo y demás. El segundo parámetro sería la corrupción, que sucede mucho o se inclina mucho en el área de gobierno. Y la tercera, que es menos frecuente, pero es significativamente en dólares y centavos bien costosa, es la falsificación de los estados financieros. Eso es lo más costoso. Sin embargo, es las menos ocasiones que sucede. La menos ocasiones en el gobierno. ¿Cuál es la más que sucede? Corrupción. La corrupción, no es el robo también, claro, en contrataciones sí puede haber también asuntos de malas contrataciones en compra y demás, pero principalmente se dirige al tema de corrupción. ¿Por qué ocurre esto, Eduardo? Cuando digo por qué ocurre, siempre están listos, pero ¿qué está fallando? ¿Qué es lo que está fallando para que esto ocurra? Pensamos que es la oportunidad. Antes, en el pasado, varios estudios indicaban que para que una persona cometiera acto de fraude, el triángulo de fraude tenía 3 razones. Una de ellas, la principal, se entendía que era el tener una necesidad económica, y eso se pensaba que era el factor más importante hasta ahora. Este estudio del 2018 encontró que solamente la persona con tener la oportunidad, o sea, no tener buenos controles internos y encontrarse la oportunidad de robar, lo hacía. O sea que el tema de falta de controles internos da la oportunidad, y por consiguiente la gente puede defraudar a la empresa. Pregunto, ante esta falta de controles internos, tanto la empresa privada como el gobierno se hace de la vista larga, están asumiendo un rol proactivo ante estos datos que, estamos hablando de $2,000 millones anuales. Pensaría que en el caso de la empresa privada, pues mucha gente desiste de hacer una reclamación o proseguir o radicar cargos con los empleados. En términos de gobierno es otra responsabilidad. Por eso hemos visto casos de que hasta
Alguien que se declara culpable, lo declaran culpable por robarse 600 pesos de un encel, de una nevera, cosas así. O sea que el gobierno tiene un rol diferente a lo que hace la empresa privada. Pensaría que el gobierno sí es más diligente en radicar cargo porque están obligados. Ajá, claro. Diferente al empresario que decide, este es mi dinero, no voy a hacer nada, no quiero hacer radical cargo. Se convierte en una decisión de negocio en la empresa privada. El gobierno estaría obligado a hacerlo. Pero se ejecuta ante esa obligación. ¿En qué rama? En ejecutar, que ellos están obligados. El gobierno pensaría, o me inclino de que sí, están obligados a investigar. Tiene un caso, tienen que reportarlo e investigarlo. De ordinario, parte del estudio demostró las entidades que tienen más departamentos de auditoría interna es en la empresa pública, en la empresa del gobierno, ajá, que son las agencias, cada uno tiene, versus las empresas privadas. La empresa privada desiste de invertir en un departamento de auditoría interna, cuando en el gobierno sí tienen un departamento de auditoría interna. ¿Y dónde ocurre más el fraude? ¿En la empresa privada o en el gobierno? En términos de cuantía, ajá, el costo más grande está en la empresa privada, de la cuantía. ¿Negocios pequeños, grandes? El negocio pequeño, hay una percepción equivocada en Puerto Rico que piensan que porque mi negocio es pequeño, mi pérdida es menor. Sí, porque puedo verlo ahí. Sí, pero eso es una percepción. Sí, muchas veces el costo, aquí nuestro estudio dijo que 2.77 era en general. Aquellas que eran empresas pequeñas de menos de 150 empleados, su pérdida era 3.17%. Wow. O sea que perdían más que las empresas grandes. Porque las empresas grandes tienden a invertir en controles internos. El dueño pequeño piensa que solamente con su mirada es un control. Sí. O piensan que la confianza es un control. Tener confianza en alguien es un control. Trust no es un control. Tener confianza no es control. Don Hilario, nosotros en nuestra oficina, jamás hemos investigado una persona que no tenga la confianza del dueño. Jamás. Todos ellos tenían la confianza del dueño. Y la gente pensaba que no, es que yo confío en Eliseo. Sí. Pues hay un problema. Sí, cuando uno dice, sigue confiando. La verdad que sí. Eduardo, las personas que quieran tener mayor, porque ayer presentaste esto, pero pregunto, las personas que quieran tener más documentación, puedan orientarse más con este tema, porque esto es bien importante y más porque cuando las cosas cuando uno se contrae, uno necesita tener mayor control de las cosas. Yo creo que la empresa, tanto el gobierno, ahora mismo como nos encontramos, y la empresa privada necesita tener mayores controles. Pensaría que deben comunicarse con el Colegio de CPA. Con alguna frecuencia el Colegio de CPA realiza estos seminarios. Las otras fechas posibles que están en veremos serían en octubre en el capítulo de Bayamón y así sucesivamente, que hay varias fechas que están pautadas. Pensaría que se comunicaran con el Colegio de CPA al 787-622-0900. Repiten. 622-0900 en el Colegio de CPA. Eduardo González, gracias por estar con nosotros, brindando dentro de un estudio que me dejaste una copia, cuenta con que lo voy a leer, porque esto es un tema muy interesante y de cara al futuro. Vamos a ver si puedes compartir nuevamente con nosotros aquí en Noti1 de la Mañana. Estamos disponibles en el Colegio CPA. Bueno, ya son las 7:48.